Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio se llama Lo que aprendí perdiendo $1.000.000. Este libro trata sobre cómo podemos reducir las pérdidas al invertir. Este libro es bastante famoso, aclamado como un hito en la psicología del trading y uno de los libros clásicos que los inversores deben leer. También es una de las fuentes de inspiración de la obra maestra de Nassim Taleb, El Cisne Negro, que el propio Taleb elogió como una obra poco común en los libros de inversión y gestión financiera. Este libro se publicó muy temprano, en 1994. Ha sido un éxito de ventas en los Estados Unidos durante muchos años y ha ganado muchos premios de libros de negocios. Cuando se trata de invertir, la mayoría de nosotros naturalmente pensaremos en cómo ganar más dinero, cómo podemos lograr este objetivo. De hecho, solo hay dos maneras, una es aprender de las experiencias exitosas de otras personas para ganar más dinero y la segunda es revisar las lecciones fallidas de otras personas para reducir sus propias pérdidas. La mayoría de la gente elegirá la primera opción, que es aprender de las experiencias de inversión exitosas de otras personas y querer copiar su éxito. Sin embargo, este libro dice que si quiere ganar dinero invirtiendo, la mayoría de la gente elige el método equivocado. Para tener éxito en el juego de las inversiones, es más importante no aprender del éxito, sino aprender del fracaso. El autor de este libro nos lo demuestra con su experiencia personal. ¿Qué significa específicamente? Entraremos en detalles más adelante. El autor de este libro es Jim Powell, quien fue el primer vicepresidente de Morgan Stanley a cargo del Departamento Internacional de Energía y fue director y miembro del Comité Ejecutivo de la Bolsa Mercantil de Chicago. Ha estado en la industria del comercio de futuros durante casi 25 años y ha trabajado como corredor minorista, comerciante de piso y jefe del Departamento de Investigación. Por supuesto, no importa si no comprendes estos términos, en definitiva, esta persona tiene mucha experiencia. Precisamente porque tiene una gran experiencia y es muy exitoso, esta persona inevitablemente se volverá un poco arrogante, hasta que una vez fracasó por completo en una inversión y toda su reputación quedó gravemente dañada. ¿Qué tan grande es esta pérdida? Acumuló 15 años de éxito en inversiones y perdió $1.000.000 en solo 75 días. Después de vivir este fracaso, el autor aprendió del dolor y escribió este libro con otro colega basado en su experiencia personal, que es el libro del que vamos a hablar en este episodio. A continuación, te explicaré este libro en 3 partes. En la primera parte, primero les contaré la historia del autor y les explicaré por qué en la inversión aprender del fracaso es más importante que aprender del éxito. En la segunda parte, hablemos de cómo una pequeña pérdida se convierte en una gran pérdida catastrófica. En la tercera parte hablemos de la solución, cómo evitar caer en trampas psicológicas y reducir las pérdidas. Primera parte. Empecemos por los orígenes del autor. El autor Jim Powell nació en una familia común y corriente del campo estadounidense. Su familia no era rica. Él sabía que el dinero era importante desde muy joven. Porque solo ganando dinero puedes permitirte cosas buenas. A los 9 años empezó su primer trabajo como caddy en el campo de golf de un club de campo. También fue esta experiencia laboral la que le permitió ver la vida de los ricos. Esos ricos conducían autos deportivos descapotables, llevaban a esas hermosas chicas con pañuelos de gasa en la cabeza y usaban los mejores palos de golf. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos golfistas adinerados y los caddies fuera del campo de golf que recogen pelotas como el autor? El autor descubrió que todas estas personas ricas tienen una cosa en común, generalmente han leído libros o al menos han ido a la universidad. Además, también descubrió que los empleos bien remunerados requieren títulos avanzados. En otras palabras, si quieres ganar más dinero, necesitas recibir una educación superior. Después de comprender las reglas del juego en el círculo de personas ricas, quedó claro el objetivo del autor, que era ir a la universidad, por lo que trabajó duro para ganar dinero mientras estudiaba mucho hasta que fue admitido en una universidad famosa. En el proceso de aprendizaje, se convenció cada vez más de que siempre hay un conjunto de reglas de juego para todo. Mientras sepa cuáles son las reglas y las siga, puedo hacer el menor esfuerzo y solo hacer las cosas que deben hacerse. Hecho, pero puedo obtener un muy buen resultado. Al igual que en un examen, solo necesitas obtener una C para aprobar, por lo que la mayoría de sus calificaciones resultaron ser C. El autor también ha demostrado en la práctica una y otra vez que todos los éxitos se ajustan a esta regla y pueden ser copiados, siempre que encuentre la regla del juego detrás del éxito y luego la siga. Quizás hayas adivinado lo que pasó después. Las experiencias exitosas hicieron que el autor tuviera cada vez más confianza y comenzó a sentir vagamente que era diferente de la gente común. Por ejemplo, nunca antes había jugado un juego de cartas, pero solo porque estaba muy familiarizado con las reglas del juego. Como resultado, gané mucho dinero en un juego, suficiente para ganar la matrícula durante 7 semestres. Además, este autor rara vez asiste a clases, puede sacar una A simplemente leyendo un libro el día antes del examen, pero ninguno de sus amigos que juegan con él puede aprobar. Fueron estas cosas las que le dieron más confianza, sentía que no importaba lo que hiciera, podía hacerlo fácilmente. Después de graduarse, ingresó a la Escuela de Formación de Oficiales, también consideraba el entrenamiento de alistamiento y el entrenamiento de oficiales como un juego y seguía las reglas de este juego.
Al finalizar el curso, obtuvo el título de graduado honoris causa. Más tarde se desempeñó como instructor en Aberdeen Proving Ground en Maryland, convirtiéndose en el primer segundo teniente en convertirse en instructor jefe. Considerándolo todo, fue un viaje muy tranquilo. Y en el proceso de ascenso, siguió atrayendo la atención de las personas que lo rodeaban, especialmente el aprecio de sus superiores. Como resultado, con solo 23 años, Jim Paul logró logros increíbles. ¿Qué tan alto es este logro? Déjame darte un ejemplo. Puedes sentirlo. Todos los ejércitos en ese momento tenían un secreto central, que era responsable del almacenamiento de armas nucleares. Jim Paul ya dominaba este secreto cuando solo tenía 23 años. Puedo imaginar cuánto lo respetaba todo el ejército. Verá, estas experiencias pueden ser impensables para muchas personas, pero Jim Paul debe ser considerado una persona exitosa. Por supuesto, estos éxitos también fortalecieron su creencia de que era diferente y mejor que la gente común y corriente. Hemos dicho antes que el objetivo de ganar dinero ha estado en su mente desde que era un niño. No va a la universidad solo para ganar más dinero. Sin embargo, él está en el ejército en este momento, e incluso si lo reutilizan, su salario no es muy alto después de todo. Entonces, a continuación, tal vez hayas adivinado lo que haría. Eligió retirarse del ejército y volver a ingresar a la universidad. Esta vez, quería tomar una especialidad que tuviera que ver con el dinero. Eligió una maestría en administración de empresas, que en ese momento decidió ser corredor de bolsa. Por cierto, hubo un episodio en el camino a convertirse en corredor de bolsa, que convenció a Jim Paul una vez más de que mientras dominara las reglas del juego, tendría éxito. ¿Qué es? Fue durante la entrevista de Jim Paul en una empresa de corretaje que se encontró con una pregunta particularmente difícil. ¿Qué tan difícil es esta pregunta del examen? No entraremos en detalles. En resumen, el nombre de esta prueba es Prueba de Aptitud de Valor de Minnesota y el mecanismo de prueba es muy complicado. ¿Hay algún atajo? Jim Paul fue a comprobarlo y descubrió que existía este atajo. Encontró un libro en la librería llamado Brain Observer, que registraba la base teórica detrás de muchas pruebas y datos experimentales en la ciencia del cerebro. Gracias a su exhaustiva investigación sobre este libro, Jim Paul pasó con éxito toda la prueba experimental de tendencia de valores de Minnesota y recibió una puntuación muy alta. Considerándolo todo, Jim Paul consiguió el trabajo bastante bien. Con un punto de partida tan bueno, Jim Paul ingresó con éxito al mercado de comercio de valores con el que soñaba. Después de ingresar, se sintió aún más cómodo. Su vida era como un problema, entró en el carril rápido de la vida y su carrera se disparó. De hecho, habiendo dicho tanto, acabamos de contar una historia inspiradora sobre cómo contraatacar desde abajo y llegar a la cima de la vida. Por supuesto, esto es solo la primera mitad de la historia, y el verdadero punto de inflexión está a punto de ocurrir. Justo cuando el autor sintió que había alcanzado la cima de su vida, se produjo un gran cambio en su vida. El precio de la madera en el mercado comercial comenzó a caer en picado y el volumen de operaciones de los pedidos que manejaba también se redujo en más de 80%. Al mismo tiempo, estaba tratando con otros mercados. ¿No era el mercado de la madera el que acababa de experimentar? Los otros mercados en los que operaba, como el de la soja, también empeoraron. Como resultado, en menos de 3 meses perdió un total de $1,5 millones estadounidenses, perdiendo todo el dinero que había ganado en los últimos 15 años. Su cuenta no solo fue liquidada por la empresa de corretaje, sino que también fue embargada. Perdió todos sus activos, lo que significó que todos los resultados por los que había trabajado duro en los últimos años fueron borrados en este momento. Toda la riqueza acumulada se evaporó casi de la noche a la mañana. Recuerda lo que dijimos antes, Jim es mejor resumiendo patrones. Entonces, pensó, ¿qué debería hacer si su estrategia de inversión fracasaba? Resumamos las reglas nuevamente y veamos cómo lo hacen otros. Luego resuma un conjunto de reglas exitosas. ¿Cuáles son las reglas para el éxito de la inversión? La respuesta es que no hay reglas. Cada uno lo dice diferente. Por ejemplo, John Templeton, una figura importante de la comunidad inversora que tiene una tasa de crecimiento anual promedio del 15% en 31 años de inversión, dijo una vez que la inversión debe diversificarse, es decir, no poner todos los huevos en el misma canasta. Sin embargo, hay otro comerciante de valores muy poderoso que es comparable a la persona que acabamos de mencionar, se llama William O'Neill y dijo que la diversificación es solo una especie de ignorancia de la aversión al riesgo. Tenga en cuenta que acabo de decir que la inversión debe diversificarse, pero luego alguien le dijo que la inversión no debe diversificarse y más de una persona dijo lo mismo. Por ejemplo, el conocido Buffett, conocido como el dios de las acciones, decía que su inversión debe estar concentrada y no diversificada. Verá, ya sea que le digan que diversifique o concentre sus inversiones, estas personas, sin excepción, tienen mucho éxito. Entonces, ¿a quién deberías escuchar? En otras palabras, ¿cómo lograr que la inversión sea exitosa? Puede que no existan reglas exactas a seguir en este asunto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bohr, Premio Nobel de Física, dijo una vez, lo contrario de un hecho es una falacia.
pero lo contrario de una verdad profunda probablemente sea otra verdad profunda. Esta frase en realidad tiene cierto sentido. En ese momento, Jean-Paul hizo precisamente eso, adoptó un ángulo de observación completamente opuesto al anterior. ¿No había estado resumiendo esas experiencias exitosas antes? Luego, esta vez simplemente se trasladó y se centró en esas pérdidas de inversión y casos de fracaso. Como resultado, un descubrimiento sorprendente fue que todos los expertos tenían opiniones sorprendentemente consistentes sobre la pérdida de dinero. En otras palabras, aprender experiencias exitosas puede no necesariamente hacerte exitoso, esto es incierto, pero aquellos problemas que te llevan al fracaso definitivamente te harán fracasar, esto es seguro. Dado que este asunto es seguro, aprovechemos esta certeza y veamos qué causó exactamente la falla. La segunda parte. Cuando Jean-Paul revisó estos casos de fallas, descubrió algo particularmente interesante: la mayoría de las fallas no son causadas por factores ambientales externos, sino por nuestros factores subjetivos internos. A continuación, hablemos de cómo estos factores psicológicos conducen al fracaso de la inversión. Todos sabemos que, independientemente del negocio que hagamos, siempre habrá pérdidas, y este es un hecho objetivo. Pero una cosa es saberlo y otra aceptarlo verdaderamente desde dentro. A quienes están en el mercado comercial siempre les resulta difícil admitir pérdidas, porque tienden a considerar la pérdida de dinero como su fracaso, incompetencia o error. Al mismo tiempo, consideran las ganancias como exitosas o correcto. En este libro, el autor divide las pérdidas en dos tipos. Una es la pérdida externa, que existe objetivamente, como perder juegos, perder competiciones y perder dinero en inversiones. Este es también un significado de uso común en nuestra vida diaria. El otro tipo, a diferencia de las pérdidas externas, el autor lo llama pérdidas internas. ¿Qué significa eso? Esto está relacionado con nuestros factores psicológicos. Los más comunes, como la pérdida del autocontrol, la dignidad, el amor y la razón, se definen puramente por nuestra experiencia personal. Por ejemplo, la misma acción perdió $100 estadounidenses, pero los sentimientos de cada uno son diferentes. Para algunas personas, puede ser solo dinero para una comida, no es doloroso y no es gran cosa, pero para otras personas, es solo una comida. Estos $100 estadounidenses pueden pagar varias comidas. Esta pérdida es demasiado grande y no puedo superar este obstáculo. Verá, este sentimiento emocional subjetivo es una especie de pérdida subjetiva. Cuando las pérdidas externas se convierten en pérdidas internas, es decir, como acabamos de decir, cuando las pérdidas objetivas se convierten en pérdidas subjetivas, a muchas personas les puede resultar difícil aceptar el resultado de la pérdida. Las pérdidas en las inversiones en el mercado a menudo pasan por este proceso de transformación. Perder dinero es solo una pérdida objetiva y es algo normal. Sin embargo, es posible que inconscientemente genere emociones negativas y piense que la pérdida es un fracaso y un error. Estas pérdidas inherentes a menudo nos llevan a tomar decisiones emocionales, que eventualmente convierten pequeñas pérdidas en pérdidas catastróficas que son irreversibles. Entonces, ¿cómo podemos evitar que las pérdidas objetivas del mercado se conviertan en pérdidas intrínsecas? Para solucionar este problema, primero debemos entender cómo se produce esta transformación. El autor descubrió que este proceso es muy similar al proceso psicológico de las personas que se enfrentan a la muerte. Se refirió a las 5 etapas psicológicas de la enfermedad después de que el paciente enferma y dividió la pérdida interior en 5 etapas. Echemos un vistazo más de cerca. En primer lugar, cuando el mercado pierde dinero, los operadores no saben qué hacer, como un paciente terminal que de repente se siente perdido después de escuchar malas noticias. Entonces entramos en la primera etapa, la negación. En esta etapa, negará que el mercado pueda empeorar cada vez más, creyendo que la tendencia futura seguirá siendo buena, las transacciones siempre serán rentables y aún puede seguir haciendo apuestas. Sin embargo, no se atrevió a sentarse y calcular cuánto había perdido. Al igual que los pacientes que se enteran de su enfermedad, a menudo niegan el diagnóstico la primera vez. Cuando ya no puedas negar este hecho, entrarás en la segunda etapa, la ira. Podrían enojarse con sus familiares o maldecir en el mercado. Al igual que algunos pacientes que tienen que aceptar el hecho de que están enfermos desarrollarán resentimiento, se preguntarán por qué les ha llegado la enfermedad y luego proyectarán su ira en los médicos, enfermeras o familiares. A continuación, la tercera etapa es la negociación. Los inversores comenzaron a hacer concesiones, siempre que el mercado se recuperara y la transacción no perdiera dinero, cerrarían inmediatamente sus posiciones y abandonarían el mercado. Como un paciente que reza a Dios, esperando posponer el resultado inevitable tanto como sea posible. Luego, al entrar en la cuarta etapa, los inversores se sentirán frustrados por perder dinero, incluso pueden caer en depresión, sin poder comer ni dormir, e incluso puede que ya no estén interesados en todo. Al final, todavía tuvimos que afrontar la realidad ineludible y admitir nuestras pérdidas. Así como el paciente acepta lo inevitable. En la inversión, esta transformación de pérdidas externas en pérdidas internas es más probable que ocurra que en un partido de fútbol o una apuesta. ¿Por qué? Si lo piensas detenidamente, encontrarás que eventos como los juegos de pelota y el lanzamiento de dados tienen puntos de tiempo claros.
Una vez que termina el juego o los dados dejan de girar, significa que todo ha terminado. Las pérdidas causadas por estos acontecimientos individuales también son muy claras. Los resultados están ahí. Si pierdes, pierdes. No puedes interpretarlo como quieras. Sin embargo, la inversión es diferente. Es un proceso continuo. Los participantes deben tomar decisiones constantemente, y no importa qué decisión tomen, afectará si ganan o pierden dinero. En este proceso, no se tiene idea de qué tendencias se desarrollará en el futuro y cuándo terminará. Puedes negar que es una pérdida, insistir en que ganarás dinero en el futuro y luego seguir aumentando tus apuestas. Sin embargo, este tipo de toma de decisiones emocionales a menudo conduce a pérdidas cada vez mayores. Entonces, ¿cómo podemos reducir las pérdidas y evitar más pérdidas? El método suena simple, es evitar dejarse controlar por las emociones y tomar decisiones irracionales. Hablando de eso, tenemos que mencionar las falacias psicológicas que nos inducen a tomar decisiones irracionales. El autor presenta un total de 6 tipos en el libro, aquí he seleccionado los 3 más comunes y te lo cuento en detalle. La primera falacia psicológica se denomina falacia de Montecarlo, que también tiene un nombre popular llamado falacia del jugador. Es posible que haya oído hablar de este término. Una de las primeras personas en introducirlo en la comunidad inversora fue Jim, el autor de este libro. La falacia del jugador se refiere a la disposición de las personas a creer que después de una serie de eventos aleatorios, la probabilidad de que vuelva a ocurrir el mismo evento se reducirá considerablemente. Suena muy abstracto, pero en pocas palabras, solemos pensar que después de un éxito continuo, debe haber un fracaso, y viceversa, después de un fracaso continuo, debe haber un éxito esperándonos al frente. ¿Pero es este el caso? No precisamente. Muchas cosas son acontecimientos continuos, aleatorios e independientes. Es decir, cada proceso es aleatorio e independiente entre sí. Por ejemplo, si tira un dado y arroja un 1 la primera vez, no significa que la probabilidad de que arroje un 1 la segunda vez será menor. Tienes exactamente la misma probabilidad de sacar otro 1. Después de eso, cada vez que lanzas los dados, la probabilidad de tirar 1 es la misma. Estos son eventos aleatorios independientes y no tienen nada que ver entre sí. Esta es la primera falacia psicológica, llamada falacia del jugador. La segunda falacia psicológica son nuestras expectativas optimistas. Generalmente pensamos que la probabilidad de que sucedan cosas buenas debe ser mayor que la probabilidad de que sucedan cosas malas. Por ejemplo, si hablamos de la probabilidad de ganar la lotería o de la probabilidad de que le caiga un rayo, ¿cuál es mayor? Mucha gente suele pensar que la probabilidad de ganar la lotería debería ser mayor, pero en realidad, la probabilidad de ambos es casi la misma, casi una entre 10.000. La tercera falacia psicológica es que a menudo subestimamos la posibilidad de que ocurran eventos de baja probabilidad. Es decir, si la probabilidad de que algo suceda es muy pequeña, solemos pensar que nunca sucederá. Sin embargo, tenga en cuenta que una probabilidad pequeña no es igual a una probabilidad cero. Por ejemplo, estás jugando al póker y te das cuenta de que tienes todas las espadas de la baraja. Aunque este incidente es raro, muchas personas que juegan al póker con regularidad pueden encontrarse con esta situación. Porque desde la perspectiva de la probabilidad de conseguir cualquier mano es la misma y una probabilidad pequeña no es igual a una probabilidad cero. La tercera parte. Dicho esto, creo que comprenderás que si quieres reducir las pérdidas, debes reducir la interferencia de estos factores emocionales. Todas las reacciones emocionales provienen de nuestras preocupaciones por la incertidumbre, por lo que la cuestión más crítica es que tenemos que encontrar una manera de llevarnos bien con la incertidumbre. A continuación, en la tercera parte, hablaremos de estos métodos. Hay 3 formas de afrontar este riesgo de incertidumbre. El primero es el método de ingeniería. Puedes imaginar el trabajo de un ingeniero, siempre está tratando de encontrar la mejor respuesta a un problema. Por tanto, el método de ingeniería consiste en controlar al máximo las variables que afectan los resultados. El segundo método se llama método de juego y es completamente opuesto al método de ingeniería, es puramente una cuestión de suerte y considera el futuro como una apuesta. Por supuesto, estos 2 métodos son obviamente un poco extremos. El primero requiere demasiada capacidad analítica, mientras que el segundo simplemente renuncia al análisis, lo cual es completamente una cuestión de suerte. El tercer método, llamado especulación, se encuentra en algún punto intermedio. Tenga en cuenta que la especulación mencionada aquí es un término técnicamente neutral y no tiene ninguna connotación despectiva. Su característica es que no se basa completamente en leyes científicas para predecir tendencias futuras ni ignora los resultados futuros, sino que realizará exámenes racionales y análisis sistemáticos del futuro incierto. La inversión exitosa, el comercio exitoso y el arbitraje exitoso son más o menos el resultado de la inversión especulativa. A continuación, nos centraremos en este método de especulación. ¿Cómo utilizar el método de especulación? Esto requiere que usted planifique con anticipación y juzgue racionalmente si realizar una determinada transacción y cuándo comprar o vender antes de tomar medidas.
Para decirlo sin rodeos, aunque no puedes controlar todo el juego, puedes controlar cuándo participar y cuándo abandonar, cosas importantes que deben determinarse lo antes posible. Además, también descubrirá que el juego entre usted y el mercado no puede ser completamente justo. ¿Por qué? Porque el mercado es un sistema y tú eres solo un individuo. Entonces, ¿cómo podemos ganar en este juego? Esto requiere que usted ya no enfrente el mercado como un individuo, sino que se actualice tanto como sea posible y se convierta en un sistema estable, y luego compita con el mercado. ¿Qué significa actualizarse a un sistema? Puedes pensar en una pregunta: ¿por qué los jugadores no pueden ganar en el casino? De hecho, es muy sencillo, son dos sistemas. Los jugadores son un sistema de experiencia y un sistema de suerte, todo depende de la suerte. ¿Qué es un casino? Ese es un sistema de datos. Detrás de cada enlace hay un cálculo matemático científico. Por lo tanto, los jugadores nunca podrán ganar en el casino. Entonces, ¿cómo podemos ganar? Debe actualizarse a un sistema de datos con pasos claros y luego implementarlo con firmeza. Lo mismo ocurre en el mercado de inversiones. Primero debes establecer un principio y luego, sin importar lo que suceda en el futuro, debes decirte a ti mismo: me apegaré a este conjunto de principios y no puedo cambiarlo en absoluto. Por ejemplo, el fondo de cobertura más grande del mundo es el famoso fundador de Bridgewater Associates, Ray Dalio, quien propuso en su libro Principios que es necesario pensar en los principios de la toma de decisiones y luego escribirlos y ejecutarlos minuciosamente. Del mismo modo, antes de ingresar al mercado, también es necesario establecer estos principios, y lo mejor es escribir su plan basándose en estos principios. Pase lo que pase después, no lo cambies a voluntad. Por ejemplo, lo que necesita determinar es: ¿cuáles son sus objetivos de inversión en el mercado? ¿Cuánto dinero planeas ganar? ¿En qué tipo de cosas estás dispuesto a invertir? ¿Debería invertir en acciones, bonos, divisas o futuros? Además, ¿cuánto dinero perdió antes de irse decididamente? Estas cuestiones deben determinarse antes de invertir. Acabamos de decir mucho, pero se puede resumir en una frase: si quieres reducir las pérdidas, debes planificar con antelación. Tienes que anticipar de antemano qué acciones tomarás si algo sucede. Y tenga en cuenta que cuando estas situaciones realmente sucedan, deberá actuar con determinación de acuerdo con los principios que se ha fijado de antemano. Ahora, repasemos el contenido principal de este libro. En este episodio, respondemos 3 preguntas. En primer lugar, partimos de la experiencia real del autor y decimos que aprender de los fracasos es tan importante, o incluso más, que aprender de los éxitos. Porque esas experiencias exitosas tal vez no te hagan exitoso, pero esos problemas que te llevan al fracaso definitivamente te harán fracasar. Luego, hablamos sobre el proceso de transformación de pequeñas pérdidas en pérdidas catastróficas y analizamos las 5 etapas y 3 falacias psicológicas importantes en la transformación de pérdidas externas en pérdidas internas. Finalmente, hablamos de la solución para reducir pérdidas, que es formular principios con anticipación y evitar actuar impulsivamente. De hecho, habiendo dicho tanto hace un momento, en última instancia, ¿cuál es el mayor consejo que este libro le da a la gente? Podemos tomar prestada una teoría mencionada por Daniel Kahneman en el libro Pensar, rápido y lento, es decir, el cerebro humano en realidad está dividido en 2 sistemas: uno es un sistema rápido dominado por la intuición y la emoción, el otro conjunto es un sistema lento. Sistema dominado por la racionalidad y el análisis. La clave para el éxito de la inversión es que usted debe hacer todo lo posible para permitir que este sistema lento dominado por la razón tome decisiones en su cerebro, y no permita que el sistema rápido se adecue al sistema lento. Para profundizar más, la mayor reflexión que este libro trae a la gente es que muchas veces estamos demasiado acostumbrados a observar la situación general desde una perspectiva individual. Por ejemplo, en la inversión, todo el mundo es un individuo independiente, pero todo el mercado de inversión es un sistema enorme y complejo compuesto por innumerables personas. De hecho, después de leer este libro, tendrás otro sentimiento fuerte: muchas veces, si puedes ganar en un juego depende primero de si los 2 lados del juego tienen el mismo nivel. Al igual que en el ejemplo mencionado anteriormente, ¿por qué los jugadores a menudo no logran ganar en los casinos? Porque los jugadores son un sistema de suerte y los casinos son un sistema de datos. Entonces, ¿qué debes hacer en este momento? Deberíamos actualizar nuestro sistema. Es decir, no permita que se convierta en un individuo impulsado por las emociones, sino conviértase en una máquina de toma de decisiones sujeta a datos, planes y principios. Para decirlo más claramente, significa actualizar todo el proceso de toma de decisiones a un conjunto de algoritmos estables, convirtiendo el juego entre individuos en un juego entre sistemas. Solo de esta manera su tasa de ganancias aumentará. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, recuerda que te gusta.